El convento de Santa Marta se alzaba como una isla de fe en medio del silencio. Envuelto en piedra antigua y jardines disciplinados, parecía inmune al paso del tiempo, como si Dios mismo lo hubiese sellado con una promesa de pureza. Allí, las campanas marcaban cada momento del día, y el silencio era más sagrado que el canto. Nadie levantaba la voz. Nadie desobedecía el ritmo. Al centro de todo, reinaba la madre Agustina Vera. Alta, severa, su voz podía doblegar voluntades sin necesidad de gritos. Era la columna de hierro que mantenía recta la columna vertebral espiritual del convento. Bajo su mirada, ninguna novicia se atrevía a desviarse del camino. Y sin embargo, también era la primera en arrodillarse junto a una cama cuando una hermana caía enferma. En su severidad había cuidado. En su firmeza, fe. La mañana en que todo empezó, fue una mañana como cualquier otra. Hasta que la hermana Lourdes, su segunda al mando, golpeó la puerta de su despacho. Tenía el rostro pálido, los ojos llenos de algo que no era miedo, era algo peor, incertidumbre. Madre, es Sofía. Está muy enferma. Agustina se puso de pie de inmediato. El hábito se deslizaba sobre el suelo de piedra con su andar apresurado. Atravesó el corredor flanqueado por velas temblorosas y retratos de santas con miradas graves. Al llegar al baño del ala norte, encontró un grupo de hermanas arrodilladas, rodeando a la joven Sofía Ramírez. La novicia temblaba, sentada contra la pared, con el rostro blanco y los labios partidos por la fiebre. No come desde hace días, susurró una de ellas. No deja de vomitar, añadió otra. El aire olía a lavanda y enfermedad. Agustina se arrodilló frente a Sofía y le tomó la mano. Estaba helada, débil, como si la vida le huyera en cada suspiro. ¿Qué sientes, hija?, preguntó con tono sereno. Náusea, mareo, todo me da vueltas. La madre Agustina le acomodó el hábito para sostenerla mejor. Y entonces lo vio. No era una ilusión, ni una exageración. Era claro. Innegable. Bajo la tela del hábito, el vientre de Sofía se había redondeado. No como quien ha comido mal. No como una hinchazón cualquiera. Era una curva viva, sutil, pero demasiado evidente para ignorarla. El corazón de Agustina se detuvo por un instante. Su mano quedó inmóvil sobre la tela. El mundo entero pareció vaciarse de sonido. Solo existía esa verdad, silenciosa y brutal: Sofía estaba embarazada. Sus ojos se alzaron lentamente hacia Lourdes, que permanecía en la puerta, sin poder hablar. Las demás hermanas también lo habían notado, pero ninguna osaba decirlo. Agustina se obligó a no perder la compostura. Se puso de pie con lentitud, ajustándose el velo con dedos tensos. Llévenla a la enfermería. Nadie dice una palabra de esto. A nadie. Las hermanas asintieron, temblando. Y mientras se llevaban a Sofía entre susurros de preocupación, Agustina se quedó sola en el pasillo. El aire era más frío de lo normal. Entrecruzó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Era imposible. Inexplicable. Y sin embargo, había sucedido. Lo impensable había entrado en Santa Marta. Y Agustina supo, con una certeza que le heló la sangre, que aquello no era el final. Era el comienzo. A la noche siguiente, cuando el mundo dormía, una figura cruzó los jardines en silencio. No era una hermana. Era la doctora Camila Herrera, llamada en secreto, sin registros. Una mujer discreta, firme, acostumbrada a lo que no se dice. Examinó a Sofía con profesionalismo. Luego se acercó a la madre Agustina, y en voz baja, dijo lo que ella ya sabía. Está embarazada. Varias semanas. Agustina apenas asintió. No preguntó más. No necesitaba confirmación. Solo se quedó de pie en su despacho esa noche, mirando el crucifijo colgado en la pared, mientras sus labios murmuraban una plegaria que nunca terminó. ¿Cómo pudo sembrarse esta semilla, aquí? Pero el horror aún no había acabado. En los días que siguieron, dos nuevas novicias comenzaron a mostrar síntomas. Náuseas, debilidad, vientres que empezaban a redondearse. Las llamó a su despacho. Las miró a los ojos. Y preguntó. Salieron del convento. Fueron tocadas. No, madre, respondieron. ¿Lo juramos? No hemos salido nunca. Y sus rostros no parecían mentir. Estaban asustadas. Perdidas.
y profundamente avergonzadas. Agustina caminó toda la noche por los corredores, una vela en mano, buscando respuestas entre sombras. Hasta que la hermana Lourdes habló, con voz tan baja que apenas se oyó. Madre, si la oscuridad nos oculta la verdad, quizás es hora de mirarla a través de sus ojos. Agustina se detuvo. ¿Qué estás sugiriendo? Que pongamos ojos donde no los hay. Que veamos, cuando nadie crea que estamos mirando. La madre la miró largo rato. Espiar dentro de la casa de Dios. Un sacrilegio. Una blasfemia. Y sin embargo, algo en ella ya había comenzado a quebrarse. Hazlo. Esa misma noche, se instalaron cámaras en pasillos, cocinas, y por último, en la capilla. Mientras Lourdes colocaba una justo bajo el altar tallado, Agustina cerró los ojos y susurró. Señor, perdóname por desconfiar. Pero si no miro, no puedo protegerlas. Y así comenzó la vigilancia silenciosa. Horas de grabaciones. Mujeres rezando. Caminando. Durmiendo. Nada. La normalidad era un velo perfecto. Pero Agustina sabía que algo más se movía bajo la superficie. Que lo que estaban buscando no era un hombre. Era una verdad. Una tan antigua como el pecado, y tan peligrosa como la fe cuando comienza a tambalearse. Porque lo que había entrado en Santa Marta, no venía de afuera. Y cuando por fin lo encontraran, nada volvería a ser igual. Desde el momento en que la primera cámara comenzó a grabar, algo invisible pareció moverse en los pasillos del convento. No eran pasos. No eran voces. Era un temblor más profundo. Un cambio en el aire. Como si el mismo silencio supiera que estaba siendo observado. Las grabaciones llegaban cada noche a manos de la hermana Lourdes, quien las revisaba junto a la madre Agustina en la penumbra de su despacho, rodeadas por los ecos de himnos que ya no sonaban tan puros. Por días, no vieron nada. Solo rutinas. Misas. Comidas. Rostros de fe, aparentemente intactos. Pero el corazón de Agustina no se engañaba. El pecado no deja marcas visibles, pero sí fracturas. Y Santa Marta empezaba a crujir por dentro. Las novicias caminaban con la cabeza gacha, no por devoción, sino por miedo. Cada tos, cada mirada desviada, cada paso fuera de tiempo, era un disparo en la oscuridad. La fiebre del rumor se colaba entre las piedras. Nadie hablaba, pero todas sabían, o creían saber. Una tarde, mientras las campanas sonaban con su exactitud de siempre, la hermana Lourdes entró al despacho con un cuaderno en la mano. Lo dejó sobre el escritorio sin decir palabra. Agustina lo abrió. Era un registro de síntomas. No solo Sofía, ni las dos nuevas novicias. Había 5 nombres más. Nombres de chicas que hasta hacía poco parecían sanas. Nombres que ahora estaban empezando a temblar. Agustina apoyó ambas manos sobre el escritorio. Esto se está multiplicando, dijo. Lourdes asintió. Y aún no sabemos cómo. Esa noche, la grabación de la capilla reveló lo que estaban esperando. Aunque ni en sus peores temores habían imaginado algo así. El reloj marcaba más de la medianoche. La capilla estaba oscura, salvo por la luz tenue de un candelabro. Una silueta se deslizó por la puerta lateral. Luego otra. Y otra. Novicias. 3 de ellas, envueltas en sus hábitos, con pasos silenciosos. No hablaban. Solo caminaban con determinación, como si supieran exactamente a dónde iban. Agustina y Lourdes se inclinaron hacia la pantalla, los ojos ardiendo. Las chicas avanzaron hasta el altar. Una se arrodilló. Otra se volvió, como vigilando. La tercera se inclinó hacia el piso, y colocó la mano sobre una losa de piedra. Lo siguiente ocurrió rápido. Una presión. Un leve crujido. La losa se movió. Una trampilla quedó visible. Lourdes se llevó la mano a la boca. Agustina no dijo una palabra. Solo se puso de pie. Su sombra se proyectaba sobre la pared como un ángel caído. Prepárate. Vamos a la capilla. Ahora. Caminaron en la oscuridad, sin lámparas eléctricas. Solo una vela. Solo el sonido de sus sandalias sobre la piedra, y el latido tembloroso de un secreto a punto de nacer.
La capilla, vacía, la recibió con su usual solemnidad. Pero esa noche, hasta el crucifijo parecía pesar distinto. Avanzaron hacia el altar. Agustina se arrodilló. Palpó el suelo. Y allí estaba. La junta casi invisible. Una grieta entre losas. Con fuerza controlada, empujó. Un gemido seco delató la apertura. Un aire viejo y terroso escapó por la hendidura. El hedor era sutil, pero inconfundible. Tierra húmeda, tiempo y algo más. Abrieron la trampilla. Debajo, una escalera de piedra, estrecha y oscura, descendía como un susurro a la garganta de la tierra. Agustina bajó primero. Lourdes la siguió. Cada escalón era una traición al mundo que conocían. La piedra le raspaba las manos. La vela apenas lograba iluminar unos centímetros adelante. El aire era denso, casi sagrado, casi sacrílego. Un túnel. Un pasaje subterráneo que ninguna de ellas conocía. Y entonces, cuando el túnel se abrió en una cámara más grande, escucharon el sonido. No era oración. No era silencio. Eran risas. Voces bajas. Palabras suaves, en tono íntimo. Agustina levantó la vela. Lourdes ahogó un grito. Allí estaban. Varias novicias. Reunidas con jóvenes de rostro suave y túnica sencilla. Seminaristas. No eran intrusos. No eran demonios disfrazados. Eran jóvenes del seminario de San Lorenzo, la institución hermana, situada más allá del bosque. Chicos que, de algún modo, habían hallado o heredado el conocimiento de aquel túnel. Y lo habían usado. Una de las novicias, al ver la silueta de Agustina, palideció. Otra dejó caer una vela. Los chicos se apartaron con torpeza. Uno de ellos intentó hablar, pero su voz se quebró. Agustina no gritó. No necesitó hacerlo. ¿Qué es esto?, preguntó con un tono que helaba la sangre. Nadie respondió. Hasta que Sofía, con los ojos brillantes de lágrimas, se adelantó un paso. Madre, no fue con intención de deshonrarla. Fue amor. Nos escondimos porque sabíamos que estaba prohibido. Pero no pudimos dejar de sentir. Agustina la miró. No vio rebeldía. No vio burla. Vio miedo. Arrepentimiento. Dolor y algo más peligroso, convicción. El silencio que siguió fue como una lápida cayendo sobre la historia de Santa Marta. Había pasado. No una vez, sino muchas. No con desconocidos, sino con aquellos que también habían hecho votos. Agustina sostuvo la vela en alto, y por un instante, nadie respiró. El secreto estaba fuera. Y ahora, el juicio no vendría de Dios, vendría de ella. La cámara subterránea quedó helada después de aquellas palabras. Los seminaristas bajaban la mirada, las novicias se cubrían el rostro como niñas sorprendidas en un juego prohibido. El aire olía a cera gastada, a humedad y a culpa. La madre Agustina avanzó despacio, con la vela temblando en su mano. Su sombra se proyectaba en los muros húmedos como si fuera un juez salido del mismo infierno. Han roto los votos más sagrados, dijo con voz grave, tan baja que parecía un rugido contenido. Han traicionado la confianza de la Iglesia. Y lo que es peor, han puesto en riesgo las almas que juraron proteger. Nadie contestó. Sofía lloraba en silencio. Otra de las novicias, apenas mayor de edad, intentó hablar pero solo alcanzó a murmurar. No fue pecado de burla, madre, fue debilidad. Fue amor. ¿Amor? Esa palabra retumbó en el pecho de Agustina como una blasfemia. Amor, pronunciado en un túnel de piedra, bajo el altar del Señor. Lourdes dio un paso adelante, con el rostro desencajado. Tenemos que informar a los superiores del seminario. De inmediato. Agustina sintió sin apartar los ojos de los jóvenes. Nadie más saldrá de aquí hasta que ellos lleguen. Las horas que siguieron fueron una vigilia tensa. Novicias y seminaristas permanecieron juntos en la cámara, vigilados por la llama oscilante de las velas.
Algunos lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban el suelo. Era como si de pronto se hubiesen dado cuenta del peso real de sus actos. Cuando el amanecer tiñó el convento de gris, llegaron los padres superiores del seminario de San Lorenzo, el padre Gregory y el padre Samuel. Entraron al túnel con pasos apresurados, sus sotanas rozando las paredes. Y al ver a sus alumnos allí, junto a las novicias, sus rostros se tornaron de incredulidad y rabia. ¿Qué es esto?, tronó Gregory, su voz rebotando en la piedra como un látigo. Los seminaristas no pudieron sostenerle la mirada. Uno de ellos, con lágrimas corriéndole por el rostro, murmuró: Padre, no quisimos deshonrar. Juramos que no. Pero el corazón nos traicionó. El padre Samuel apretó los dientes, conteniendo la furia. El corazón sin disciplina es cadena. Y ustedes han atado sus vidas y las de estas mujeres a una desgracia que ahora no se puede esconder. El eco de esas palabras caló en cada uno de los presentes. Agustín alzó la mano, pidiendo silencio. Basta. Habrá juicio, sí. Pero no será en secreto ni con ira. Ya no más sombras. La verdad debe salir a la luz. Los rostros se crisparon de miedo. Todos entendían lo que significaba, sus familias sabrían, la iglesia sabría, el mundo sabría. Lo que nació en la clandestinidad iba a ser expuesto sin piedad. Esa noche, el convento de Santa Marta dejó de ser un lugar de oración tranquila. Se había convertido en un tribunal silencioso donde la fe, el amor y la vergüenza iban a chocar con fuerza. Y la madre Agustina sabía que lo peor aún estaba por llegar: enfrentar a las familias, enfrentar a las hermanas que se habían mantenido puras, enfrentar a una comunidad que jamás volvería a ser la misma. El túnel ya no era un secreto. Era una herida abierta. Y a través de ella, el pecado respiraba. El rumor se esparció más rápido que el tañido de las campanas. En cuestión de días, lo que empezó como un susurro encerrado bajo piedras subterráneas se transformó en un murmullo ensordecedor que recorría cada esquina del convento y del seminario. Ya no era posible ocultarlo. Las familias habían sido notificadas. Y ahora, una procesión de padres, madres y hermanos subía la colina hacia Santa Marta con rostros de incredulidad, rabia y vergüenza. El gran salón del convento fue preparado para la reunión. Largas bancas enfrentadas, a un lado las novicias, al otro los seminaristas. Al centro, la madre Agustina, erguida como una estatua de mármol, con la hermana Lourdes a su lado. Frente a ellos, los padres Gregory y Samuel, cargando el peso del escándalo sobre los hombros. El ambiente estaba cargado de tensión. Cuando las familias comenzaron a entrar, el aire se rompió en exclamaciones ahogadas, llantos contenidos, reclamos que retumbaban contra las paredes de piedra. «Dime que no es cierto, hija», gritó una madre, las lágrimas resbalando por su rostro. «Nos prometieron que estarían protegidas», acusó un padre, con la voz temblorosa de furia. Los seminaristas agachaban la cabeza, incapaces de sostener la mirada de sus padres. Las novicias temblaban, algunas rezando en silencio, otras con los ojos rojos de tanto llorar. El padre Gregory alzó la voz, solemne. «Sus hijos han roto votos sagrados. No hay excusa. No hay explicación que alivie el peso de lo que hicieron». El padre Samuel continuó, con dureza. «La disciplina de la fe fue traicionada. Y ahora todos pagamos el precio». Las palabras eran duras, pero lo peor llegó cuando la madre Agustina se puso de pie. Su voz no fue de condena ni de furia. Fue de algo más profundo, una mezcla de dolor y decisión. «Sí, los votos fueron rotos. Sí, el pecado entró en este convento y se escondió bajo la tierra. Pero esconderlo más no traerá nada bueno. No lo taparemos con silencio. Lo enfrentaremos juntos». El salón enmudeció. La autoridad de Agustina era como una losa imposible de ignorar. Las novicias hablaron, una a una. Algunas confesaron entre lágrimas que habían caído en un amor prohibido. Otras admitieron que la curiosidad y la soledad las habían arrastrado. Los seminaristas también confesaron, con voces quebradas, que habían cedido al deseo, convencidos de que nunca serían descubiertos. Las familias escuchaban con el alma desgarrada. Hubo insultos, hubo gritos, hubo rechazos. Algunos padres se marcharon del salón, incapaces de aceptar la vergüenza. Otros se quedaron, llorando pero aferrados al amor por sus hijos, aunque estuviesen decepcionados hasta la médula.
Entonces habló la doctora Camila Herrera. No levantó la voz, pero cada palabra fue un ancla en medio de la tormenta. Aquí no solo hay votos rotos. Hay vidas que crecen dentro de estas jóvenes. Y esas vidas son inocentes. No importa lo que pensemos de los pecados de sus padres. Lo que debemos decidir ahora es cómo cuidaremos de lo que ya existe. Sus palabras hicieron que el aire se detuviera. Ya no se trataba solo de fe, ni de votos. Se trataba de futuro. La hermana Lourdes, con la voz quebrada, añadió: el amor sin responsabilidad destruye. Pero el amor con responsabilidad puede redimir. Fue entonces cuando la madre Agustina trazó la línea final. Quienes deseen renovar su voto lo harán, pero bajo una guía más estricta y con una vida de penitencia verdadera. Quienes no, saldrán con dignidad. Ya no como traidores, sino como personas que eligen un camino distinto. Si han de casarse, será a la luz del día, con bendición, no en la sombra del túnel. El salón se estremeció con esas palabras. Algunos padres lloraron de alivio, otros de furia. Pero todos sabían que ese sería el nuevo rumbo. El túnel sería sellado para siempre. Y en lugar de un secreto maldito, habría una oportunidad de redención. Esa noche, cuando todos se retiraron, la madre Agustina permaneció sola en la capilla, frente al altar que había sido testigo de tanto. No lloró. No rezó. Solo se quedó de pie, con las manos juntas, y susurró: Señor, dame fuerza, no para guiar a santas, sino para guiar a almas frágiles. Sabía que lo peor había pasado. Pero lo más difícil, apenas iba a comenzar. La primavera llegó a Santa Marta, pero no fue como las anteriores. El convento ya no era una fortaleza impenetrable de silencio, sino un lugar marcado por heridas que aún supuraban. Las familias, después de semanas de discusiones, aceptaron la decisión de la madre Agustina: no habría más sombras. Algunas novicias renovaron sus votos, decididas a entregarse con más firmeza que nunca a la vida religiosa. Otras, en cambio, eligieron salir de esos muros con la cabeza en alto, tomadas de la mano de los seminaristas a quienes habían amado en secreto. Ya no serían fugitivos de la fe, sino esposos bendecidos. El día de las bodas fue sencillo, sin joyas, sin lujos. Vestidos blancos modestos, sotanas gastadas. El gran salón se llenó de familias que, aunque aún herían por dentro, estaban presentes para ser testigos. Los votos se pronunciaron entre lágrimas. No eran palabras perfectas. Eran palabras temblorosas, cargadas de humanidad, de vergüenza y esperanza. Y en ese temblor, había más verdad que en años de silencio. Mientras los himnos llenaban el aire, la doctora Camila Herrera recorría discretamente la sala, cuidando de las jóvenes embarazadas. Su voz resonaba en cada conversación: el amor sin disciplina es cadena. Pero con responsabilidad, puede redimir. Una semana después, obreros sellaron el túnel bajo el altar. El crujido de la piedra al cerrarse fue como una despedida. Por donde antes habían pasado risas clandestinas, ahora quedaba solo un recuerdo convertido en advertencia. La noche de ese cierre, la madre Agustina caminó sola por los pasillos. Se detuvo en la enfermería, donde Sofía dormía con la mano sobre su vientre. La observó en silencio, comprendiendo al fin lo que nunca había querido aceptar: su misión no era crear mujeres perfectas, sino guiar almas quebradas. No proteger una pureza ilusoria, sino enseñar que incluso en la caída, había redención. Con la vista fija en el crucifijo, susurró: Señor, dame fuerzas para no apartar la mirada de lo humano. Porque solo así lo divino puede florecer. Y así fue como el convento de Santa Marta sobrevivió al mayor escándalo de su historia. No intacto, no inmaculado, pero sí más fuerte. Más humano. Los años después lo recordaron no por la vergüenza, sino por la forma en que enfrentó la verdad, con honestidad, compasión y un nuevo camino. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esta historia. Cuando la verdad golpea tu vida, ¿eliges el juicio o la misericordia? Porque al final, lo que define a una comunidad, a una familia o a un corazón, no son los secretos que esconde, sino el coraje con que decide enfrentarlos. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas. No olvides suscribirte, compartir y activar la campanita, porque aquí seguiremos contando más historias de no creer. Gracias por vernos, nos encontramos en la próxima.